Y creo que ya tenemos a nuestro invitado, señor. Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida esta tarde al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con quien ayer íbamos justamente a platicar, pero como se retrasó el inicio de la sesión y luego fue una sesión larga como se preveía, pues decidimos y le agradecemos platicar el día de hoy para usted, porque lo que resolvió ayer la Sala Superior es, digamos, ya el cerrojazo a un proceso de reforma, de implementación y luego de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que toman posesión este 1 de septiembre. Bienvenido, magistrado, muy buenas tardes. Don Álvaro, don Alejandro, un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. Muchísimas gracias. Recuerdo una declaración que usted dio allá por el mes de febrero que era, aunque se enojen, habrá elección judicial, decía usted. Y en efecto, hubo una elección judicial y en efecto se enojaron. Y ayer fue un día, digamos, complicado en ese sentido, magistrado, porque pues yo creo que le ha de haber llovido a usted, le ha de haber estado chillando los oídos mientras estaba usted ahí en el presentando su ponencia, porque estaban ardiendo literalmente las redes. ¿Le puede a usted eso? ¿Le cala lo que dicen de repente de usted? Mire, yo tengo 27 años en el tribunal. Tengo 9 en sala superior y ya casi 12 como magistrado electoral. Ahora sí que a mí me han presionado todos, chiquitos, medianos y grandes, privados y públicos. Yo, la verdad, les soy sincero, si algo he demostrado es que no me doblo. Entonces, a mí, que me griten, que me insulten y que digan lo que quieran, de verdad. Yo creo que ya a estas alturas mejor deberían entender que haciendo lo mismo que siempre, amenazar y presionar o insultar, no es suficiente para doblarme. Que mejor intenten otras cosas, porque eso no es suficiente. Al final, sin embargo, pues se elabora un proyecto. El proyecto lo elaboró para anular la elección el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, un proyecto que proponía la nulidad de la elección. Fue apoyado por la magistrada Yanino Tálora, y sin embargo hubo una mayoría de 3 magistrados contra 2 que desechó el proyecto. Queda firme la elección y ¿cuál fue pues el sustento para decir pues es que no se puede apoyar el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez? Claro que sí. Mire, lo primero que hay que decir es que lo que estaba como premisa fundamental del proyecto era hablar de que existía una estrategia sistemática, general e ilícita derivada de los acordeones, no de estas hojitas de guías de votación. Para poder decir que esta cuestión era un ilícito de tal entidad que había que anular una elección de tipo nacional, primero aquí había que acreditar la existencia de los acordeones el día de la jornada, su distribución particularmente entre la ciudadanía, y perdón que lo diga en estos términos, una especie de efecto mágico por parte de los acordeones en la ciudadanía, porque en el mismo momento en el cual un ciudadano recibía el acordeón, perdía completamente la posibilidad de obrar de manera racional y libre, de la manera que quisiera en la urna, ¿no? Es decir, te daban al acordeón y inmediatamente estaba tu voluntad nublada por el acordeón y votabas exclusivamente lo que decía el acordeón. Bueno, estos elementos, ninguno de estos se encontraron probados en el expediente. De hecho, no quedan claro cuántos acordeones se imprimieron. No queda claro quién imprimió los acordeones. No queda claro tampoco
cuándo se distribuyeron, dónde se distribuyeron, quién lo distribuyó, entre qué personas lo distribuyeron, y ya no digamos cuántas personas efectivamente cambiaron su voto por haber recibido el acordeón, que como digo, pues pareciera tener un efecto mágico y pareciera ser la única razón por la cual votó la gente, según el proyecto. No tuvo nada que ver que, por ejemplo, hubiera una persona indígena entre los candidatos y que buena parte de los pueblos y comunidades originarios de México votaran y que por lo tanto probablemente se sintieran mejor representados por don Hugo Aguilar, por ejemplo. Tampoco tenía nada que ver que fuera una primera Corte Suprema de México integrada por mujeres, ¿no? Pareciera que el efecto del acordeón era de verdad mágico. Era reduccionista y torpe, esa es la verdad. Por otro lado, ¿qué pruebas habían en el expediente? Porque eso es el tema. A ver, las pruebas eran 3.188 hojitas dobladas a la manera de un acordeón, vamos a decirlo así, pero esas 3.188 hojitas no fueron usadas el día de la elección. Ya me doy a entender, estaban nuevas, parecían no manipuladas, eran hojitas no utilizadas. También estaban ahí alrededor de 44 fotografías. ¿Fotografías de qué? De acordeones. Ahora, quiero decir que ni siquiera había coherencia sistemática entre los acordeones que estaban en original, repito, no usados, o en fotografía, porque había 51 tipos diferentes de acordeones. ¿Cómo saber cuál fue el que la ciudadanía efectivamente utilizó? Después, existían 4 videos de TikTok, 4 videos que no sabemos cuántas personas vieron, no sabemos si fueron manipulados los videos de TikTok, y después una prueba pericial, y lo digo así porque no se trataba de una amicus curiae, era una prueba pericial científica por parte de un catedrático del CIDE, que lo que hacía era tratar de demostrar que los resultados debían provenir necesariamente de los acordeones, ¿de acuerdo? El problema es que una pericial científica, para que sea válida, tiene que pasar por el principio de contradicción. Es decir, tienes que darla a conocer a la otra parte, a la parte perjudicada, y la parte perjudicada, en su caso, tiene que ofrecer pruebas periciales que pueden contradecir los dichos del perito. Y si hay todavía contradicciones entre los peritajes, tiene el tribunal que establecer un nuevo perito. Es decir, no se habían llevado a cabo ningún tipo de prueba, es decir, las cuentas, por alegres, bonitas o razonables que nos puedan parecer, no sabemos si eran científicas, porque para eso se necesitan conocimientos científicos de los que carece efectivamente la normalidad de los lectores. Es decir, se trataba de un expediente en el que no existía prueba alguna que pudiera llevar a la conclusión de la existencia de esta especie de, ¿cómo decirlo?, de, pues, estrategia, como dice el proyecto, estrategia sistemática, generalizada e ilícita, que por cierto, a juicio de los ponentes, llevaban la nulidad de la elección. Pero hay que recordar, por ejemplo, que en toda la historia del tribunal solo se han anulado 73 elecciones. Solo 73. Nunca una de tipo nacional. Esta es la primera vez que se propone anular una elección nacional. Hay que recordar, por ejemplo, la elección del año 2006, donde se acreditó fehacientemente que el presidente de la República intervino de manera ilícita, donde se acreditó fehacientemente que hubo dinero del empresariado en contra de uno de los candidatos, donde se acreditó fehacientemente que hubieron campañas negras ilícitas y donde estaba además empatada la elección. Y sin embargo, no se anuló la elección. ¿Qué tenían de especial estos acordeones que eran como papeles mágicos que hipnotizaban a todas las personas y que hacían que perdieran su juicio y votaran necesariamente por las personas que estaban en el acordeón? Y todavía es peor, cuando los acordeones no eran iguales entre sí. Era un expediente sin pruebas, así de claro, sin racionalidad alguna.
en aquella elección, pues había participado el presidente, se había metido dinero a campañas sucias, los empresarios, de hecho el Consejo Coordinador Empresarial participa en la guerra sucia contra uno de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, había pues una operación que podía definirse de Estado contra uno de los candidatos y aún así no se anuló la operación. Del otro lado, digamos, este alegato, pues tendría que considerar que son muy efectivos todo lo que se reparte durante una elección. Y pongo un ejemplo. En esta elección, en la elección del 2024, la última federal presidencial, el PRD, porque ahí están sus gastos, gastó y hace bien, pues qué bueno, en camisas, en cachuchas, pero perdió el registro, es decir, tampoco repartir logotipos y propuestas y demás es tan efectivo. Le pongo este ejemplo, que el del PRD, porque es un caso extremo, que es de un partido que pierde su registro, siendo que dedicó todo su dinero a las mercancías para repartir. Pero en la calle y en el Disneylandia de la derecha, que es Twitter, sí hay como una cosa así muy específica contra ustedes. ¿Siente usted que se ha acelerado en últimas fechas la oposición en México? ¿Siente que son algunos sectores? ¿Qué le dice esto de las elecciones que vienen, pues ya pronto, las intermedias federales, en fin? ¿Qué le dice este clima, magistrado? Mire, yo no le tengo miedo a la vehemencia en las posiciones políticas. Yo pienso que la libertad de expresión que estamos viviendo fue un gran valor y una gran lucha del pueblo de México. Hace no muchas décadas mataban a las personas en este país por lo que decían o por lo que pensaban, ya no digamos por hacer periodismo. Qué bueno que haya posiciones en contrario y que mucha gente opine en contrario. Ahora, aquí entre nos, ojalá puedan leer el proyecto que se presentó y ojalá oigan las intervenciones, porque aquí entre nos argumentos no nos faltan. Más bien, creo que lo que se necesita es tratar de actuar con justicia y con imparcialidad, como ayer el Tribunal Electoral actuó. Hay, sin embargo, magistrado Felipe de la Mata, una insistencia desde la oposición en que hay 3 magistrados, 2 magistrados y una magistrada, la magistrada presidenta, capturados por el oficialismo, que se han doblado ante 2 magistrados, una magistrada, Yanino Tálora, y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que son los defensores de la República, y que ustedes 3 van a seguir destruyendo también la democracia en nuestro país. Yo quiero ser muy enfático en esto. No hay 3 magistrados de Morena y 2 magistrados de la oposición. No es verdad. Todos y cada uno de nosotros hemos demostrado nuestra libertad respecto de agendas y respecto de partidos. Nadie puede esperar, por lo menos en mi caso, que yo actúe conforme a la Constitución. Y se enojarán muchos, y se enojarán todos, pero tendrán que enojarse porque yo voy a hacer lo que protesté, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y estoy seguro que mis compañeros lo harán. No hay 3 del gobierno y 2 de la oposición. Es muy importante hacerlo notar. Permítame preguntarle también, porque usted o ustedes han sido protagonistas de algunos episodios que involucran directamente a la presidenta de la Corte, la presidenta que deja la Corte, Norma Piña. Le tengo que obligadamente preguntar su balance por lo que fue la presidencia de Norma Piña y pues no le voy a poner ningún adjetivo, más bien se lo pregunto así. ¿Cuál es su evaluación de la presidencia de Norma Piña que está terminando? Mire, yo no soy nadie para evaluar a nadie. Yo respeto, sin duda, pero bueno, yo tuve formación cristiana de joven. Entonces, yo recuerdo que el Evangelio dice que por sus frutos los conocerás.
que a todos los funcionarios judiciales nos evalúen por los frutos que estamos rindiendo al país. Pues sí. Magistrado Felipe de la Mata Pisaña, pues gracias por esta oportunidad de informarle al auditorio. Usted forma parte de este tribunal que tiene la última palabra en materia electoral. Con el fallo de ayer se cierra también un capítulo en la historia constitucional de México, porque es la primera vez que hay una elección como la que se celebró el 1 de junio, después de un proceso que fue tortuoso de reforma constitucional, de implementación, y ahora viene, por supuesto, lo que fue validado ayer, que es una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, así es. Vamos a decirlo, ayer se escribió una página de la historia de México que el tribunal nuevamente ha sido protagonista. La siguiente semana seguiremos ahora con el Tribunal de Disciplina y con el resto de las magistraturas y juzgados de distrito. Todavía nos queda una semana larga por delante. Es verdad, sí, se resolvió el tema de la corte, faltan estos otros trámites. La próxima semana tiene que ser a más tardar el 28 o 30 de agosto, magistrado. 28 es nuestro último día. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.